Hay lugares en el espíritu donde la esperanza parece haber exhalado su último aliento, tierras yermas donde los sueños yacen esparcidos, blanqueados por el sol implacable del tiempo y la desilusión. El profeta Ezequiel fue llevado a uno de esos lugares. No fue en un carruaje terrenal, ni por mandato de rey alguno. Fue la mano invisible del Creador la que lo arrebató de la comodidad de su propia existencia y lo depositó en medio del más profundo desamparo. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Intenta visualizar la inmensidad de esta desolación. No era un campo de batalla recién terminado, era un cementerio inmenso y olvidado por los siglos. Huesos secos, en gran manera secos. Esta especificación del profeta no es un detalle menor, no es una exageración literaria. El grado de sequedad indicaba el tiempo que llevaban allí, indicaba la ausencia total y absoluta de vida, de humedad, de posibilidad alguna. Eran la representación física del dolor de una nación entera. El pueblo de Israel, en el cautiverio de Babilonia, gemía bajo el peso de su propia destrucción. El silencio del valle era sepulcral, opresivo, aterrador, y en medio de aquel mar de muerte, mientras los pies del profeta pisaban el polvo calcáreo, la voz del Dios viviente rasgó el mutismo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Detén tu pensamiento aquí y medita con el espíritu, no con la mente. Si te hicieran esa pregunta frente a la ruina total de tu vida, frente a un diagnóstico irreversible, frente a un hogar destruido o unas finanzas reducidas a cenizas, ¿qué responderías? La razón carnal habría dicho de inmediato: imposible, ya es demasiado tarde. El proceso de descomposición ha terminado. No hay nada que hacer. Pero la respuesta del profeta revela la humildad suprema de aquel que conoce su propio límite. Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel rindió su entendimiento humano. No afirmó poseer una fe presuntuosa, pero tampoco se entregó a la incredulidad. Simplemente le devolvió la autoridad al único que posee las llaves inescrutables de la vida y de la muerte. El Altísimo, en su majestad infinita, no sacó polvo del suelo para formar carne, como lo hizo en el Edén con el primer hombre. Decidió utilizar un instrumento diferente para obrar este milagro sin precedentes. Decidió usar la boca de un hombre mortal. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 y 5. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Creador le ordenó a Ezequiel que le hablara a lo que estaba irremediablemente muerto, que declarara un destino de vida sobre la ruina absoluta. Qué absurdo, qué locura parece para la mente del mundo ponerse de pie en medio de la desolación y comenzar a hablarle a la nada. Imagínate la escena: un hombre solitario gritándole a los restos áridos de una generación muerta. Pero en el reino del Espíritu, la palabra pronunciada bajo la orden divina no es un sonido vacío, es la fuerza más destructiva contra las tinieblas. Ezequiel no discutió con Dios, no pidió señales previas, no exigió una garantía de que no haría el ridículo. Simplemente abrió su boca en medio de aquel cementerio, y el eco de su voz rebotó contra los altos riscos del valle oscuro. Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Y profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor,
y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Imagina el estruendo aterrador y glorioso. El suelo árido comenzó a vibrar con una fuerza sísmica. Miles y miles de fragmentos blancos que llevaban décadas esparcidos y mezclados comenzaron a moverse por sí solos, impulsados por una fuerza magnética invisible. Un hueso buscando a su hueso, correspondiente con precisión milimétrica. El ruido seco y constante del calcio chocando contra el calcio, formando esqueletos completos ante los ojos atónitos del profeta. La palabra de Dios estaba restaurando el orden divino en medio del caos más absoluto que el hombre pudiera concebir. Pero el milagro aún no estaba completo. La restauración debía ser total. El profeta siguió mirando, paralizado y maravillado por el poder desbordante del Altísimo. Ezequiel, capítulo 37, versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El valle ahora estaba cubierto por un inmenso ejército de cuerpos humanos perfectos, restaurados, intactos, pero seguían postrados en la tierra, fríos, inertes. Eran cáscaras hermosas, pero completamente vacías, porque la restauración física, sin el aliento de Dios, no es verdadera vida. Es solo una apariencia de piedad. De nada sirve que nuestras circunstancias mejoren, que nuestra cuenta bancaria se restaure o que nuestro cuerpo sane, si el aliento del Señor no habita en el interior. Y entonces el Señor emitió el mandato supremo, llamando al origen mismo de la existencia. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. El viento comenzó a aullar desde los extremos de la tierra. No era un viento terrenal, era el Ruaj, el mismo Espíritu Divino que se movía sobre la faz de las aguas en el principio oscuro de la creación. Un vendaval invisible, pero todopoderoso, descendió de los 4 puntos cardinales del cielo y barrió el valle de la muerte. El aire se llenó de vida. Ese aliento sagrado entró por las narices de aquellos cuerpos inertes. Llenó sus pulmones, hizo latir sus corazones de carne, encendió el fuego en sus venas. Ezequiel, capítulo 37, versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. La muerte fue completamente vencida. La desolación fue humillada públicamente por el poder de Dios, donde minutos antes solo había silencio fúnebre y huesos calcinados por el sol implacable. Ahora se erguía una multitud innumerable, viva, fuerte, armada con el aliento mismo del Creador, lista para marchar. Esta visión sobrecogedora trasciende las fronteras del tiempo, abandona el desierto babilónico y se planta hoy con toda su majestad frente al valle de tu propia vida. Quizás te encuentras caminando por un lugar lúgubre donde tus esperanzas, tus proyectos o tu familia parecen estar reducidos a huesos secos. Quizás el tiempo ha pasado de tal manera que tu mente carnal te susurra al oído que ya es demasiado tarde, que la sequedad es irreversible, que tu destino es el fracaso absoluto. Y tal vez, desde la lógica humana estricta, tengas toda la razón del mundo. Pero te ruego que escuches la voz inconfundible del Altísimo resonando sobre tu propio desierto en este día. El dueño innegable de la vida se detiene frente a tu dolor y te hace exactamente la misma pregunta. ¿Vivirán estos huesos? El Señor no necesita que las circunstancias te sean favorables para obrar el mayor milagro de tu existencia. Solo necesita que en medio de tu dolor punzante y tu sequedad extrema tengas el valor de abrir tu boca, que comiences a declarar su palabra infalible sobre tu ruina. Atrévete a profetizar vida sobre lo que el sistema del mundo
ya ha declarado muerto y enterrado. Atrévete a llamar al espíritu de los 4 vientos para que sople con violencia sobre tu casa, sobre tus finanzas desmoronadas, sobre tu salud quebrantada. No te quedes en silencio, mirando el polvo de tus fracasos, porque no existe un nivel de destrucción tan profundo, ni un dolor tan arraigado, ni una sequedad tan extrema, que el viento del Dios viviente no pueda revertir en una fracción de segundo. Lo que a ti te toma años de sufrimiento, intentar reconstruir con tus propias ilimitadas fuerzas, al Creador le toma un solo soplo de su aliento eterno para levantarlo como un ejército grande en extremo. La auténtica sabiduría del reino no es simplemente aceptar la derrota que tus ojos ven. La auténtica sabiduría del reino es entender que tu boca es el instrumento que el Creador ha elegido para desatar la resurrección sobre tu propia tierra. Si has sentido el viento impetuoso de esta verdad eterna soplando sobre tu espíritu hoy, no dejes que esta palabra vuelva vacía al cielo. Compártela urgentemente con alguien que esté mirando sus propios huesos secos en la oscuridad y necesite el aliento de la esperanza inquebrantable. Y si tienes sed de seguir adentrándote en los misterios profundos de la fe y la sabiduría antigua que quiebra todas las ataduras de la muerte, tu lugar está aquí, con nosotros. Que la paz, el poder de la palabra profética y el aliento inagotable del Altísimo levanten tu vida hasta el último de tus días.